Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, iba a zarandear el mundo con su discurso. El discurso a la nación. El discurso que se ha realizado hoy y con el que se ha dirigido a su pueblo. En este discurso había rumores de qué es lo que se iba a tratar. Se iba a hablar de la anexión de Bielorrusia, se iba a hablar de amenazas nucleares directas, se iba a hablar de un avance específico en Ucrania. Sin embargo, ha sido un discurso, y ahora vamos a analizarlo, en el que lo importante es la enmienda a la totalidad a Occidente desde el punto de vista militar, económico e incluso cultural y religioso. Es una enmienda a la totalidad y es además marcar el rumbo para lo que es y va a ser Rusia, lo que es ahora y lo que va a ser en el futuro. Quiénes van a ser sus amigos, quiénes van a ser sus aliados y cuáles van a ser sus estrategias. Vamos a analizar parte por parte el discurso a la nación de Vladimir Putin de hoy. Punto 1. ¿Por qué empezó la guerra? Según Vladimir Putin, la guerra, y creo que voy a hacer un resumen relativamente o en lo posible neutro de lo que ha querido transmitir, empezó por una agresión neonazi o nazi del régimen de Kiev sobre la población más prorrusa del este del país y por el apoyo occidental a este régimen fascista, según sus palabras, de ultraderecha, dirigido en este caso por Zelensky. Se habla de la preparación, de la instalación de armas, de laboratorios de armas biológicas antes de esta invasión del año 2022. Se habla de la búsqueda de un arma nuclear por parte de Ucrania. Y literalmente el presidente de la Federación afirma que lo que ha intentado con esta operación militar Rusia es acabar con la guerra. No, que no hubiera guerra. Que no se diera ese conflicto. Ha sido un intento de que la guerra que se estaba preparando no se diera. De ahí, entre otras cosas, que en Rusia no se puede llamar a lo que está ocurriendo guerra, se llama operación militar especial. Por lo tanto, el inicio del conflicto es un inicio provocado por Occidente a través de su títere neonazi de Kiev, y con el objeto de dañar a los habitantes prorrusos o cercanos a Rusia o de etnia rusa, de idioma ruso, especialmente en el este y en el sur del país. Hay que decir, y señala Vladimir Putin, que este no es un conflicto con los ucranianos. Este es un conflicto con el régimen de Kiev. Este sería el primer punto de lucha entre lo que podríamos denominar Kiev, Occidente y la OTAN. El punto de vista militar. El por qué se inicia el conflicto. El conflicto se inicia por la preparación, por las mentiras, por el intentar convertir a ese régimen en un títere que acabe iniciando una guerra con Moscú. Hay una segunda parte de este discurso, podríamos calificarlo, la calificaría de clave. Putin, el presidente de la Federación, hace una enmienda a la totalidad de lo que supone la amenaza cultural e ideológica de los regímenes europeos. Son regímenes en los que en el discurso habla directamente que han destruido sus tradiciones, han destruido sus familias, no han seguido lo que está estipulado en prácticamente todos los libros religiosos sagrados de las religiones más importantes del mundo, en los que se denomina y hace referencia, por ejemplo, de forma literal, a que una familia es la unión entre un hombre y una mujer. Pero habla de el intento de extender incluso, y aquí es literal lo que se dice en el discurso, la pedofilia. Y no deja de ser
más que otra cosa, una enmienda a la totalidad, un ataque directo al wokismo, a la izquierda moderna proveniente de Estados Unidos, a la izquierda extendida. Y esto no lo voy a calificar como bueno o malo. Es lo que directamente y claramente, no hay que sacar enormes conclusiones, es una crítica feroz a lo que representaría en España el Ministerio de Igualdad, a lo que representaría en Estados Unidos el Partido Demócrata y la ideología de las universidades de aquella zona, o en Argentina algo muy similar a lo que está ocurriendo en España, en ciertas partes de la izquierda española. Repito, esta crítica ideológica de entre tradicionalismo y reforma que quiere destruir los valores de una nación, coloca a Rusia en un lado, coloca a Rusia en el lado del país fuerte que quiere mantener lo que es, quiere mantener sus tradiciones, quiere mantener sus valores, frente a un Occidente que lo que quiere es lo contrario, quiere destruirlas, quiere crear algo nuevo, quiere destruir a la familia, quiere destruir a los niños. De hecho, habla de los niños, de la labor, cómo los niños están siendo contaminados por estas ideologías. Repito, esto no son mis palabras, esto no es algo que yo juzgue o deje de juzgar, esto es lo que está en este discurso. Es una enmienda a la totalidad de el punto de vista occidental de la familia, de los valores, de las tradiciones y de la religión. Es, por tanto, una separación de Rusia que tiene el suficiente valor, la suficiente capacidad de defensa como para resistir eso, como para resistir esa amenaza occidental cultural. Es como un bastión de la tradición histórica de siglos. Un tercer punto importantísimo, en mi opinión, un tercer punto importantísimo en el discurso, que es el económico. Es la crítica a la hipocresía occidental, la crítica al neoliberalismo, la crítica al libre mercado, la crítica a las élites rusas también. Afirma que, bueno, Rusia, cuando acaba disolviéndose la Unión Soviética, intenta acercarse al modo de pensar, al modo de construir la economía de los países occidentales, intenta abrirla. En el fondo deja caer la sensación de que eso es lo que hunde al país o ayuda a hundir al país, que podríamos afirmar que incluso fue así, pero lo que señala es la enorme hipocresía que tiene Occidente cuando reclama el hecho del libre mercado, libre circulación de capitales, etcétera, etcétera, pero luego lo que hace es aquellos rusos que han sacado su dinero, que se han comprado casas en Occidente, que han invertido en bancos de otros países, les corta los fondos, les corta el acceso a los mismos, les congela los mismos, van a tener que estar años en juicios y no se les va a respetar ningún tipo de seguridad jurídica. La circulación, la libre circulación de capital, el libre mercado, las sanciones al país, todo ello es la muestra de la hipocresía de este neoliberalismo, que es neoliberalismo cuando interesa, cuando eres un vasallo. Cuando no te adaptas a estas reglas de Occidente, entonces el neoliberalismo o el liberalismo o el libre mercado se hace una bola con él y se echa a la papelera o se utiliza como papel higiénico. Además, hace determinadas bromas señalando que los rusos que han comprado viviendas, creo que no los califica como oligarcas, pero sí que dice que el pueblo llano, todas estas medidas al pueblo normal ruso, a las clases medias, no les va a afectar. Nadie al que le hayan congelado la propiedad de un yate o el uso de un yate, al que no pueda acceder a su vivienda en Italia o no pueda acceder a su vivienda en Londres, nadie que no pueda acceder a una cuenta bancaria en Suiza o en Luxemburgo de 100 o 200 millones de euros, el equivalente, va a ser alguien llorado por la clase media rusa.
Y lo que afirma es que aquí hay una lección que los rusos deben aprender. Y es que no se puede confiar en Occidente. Hay un cuarto punto, que para mí es el más importante de todo el discurso. Hay otros, vamos a hablar luego de armas nucleares, acabaremos con eso. Pero el cuarto punto para mí es esencial de lo que se nombra. Se habla del viraje de Rusia hacia Asia. El construir infraestructuras que permitan comerciar con China, que permitan comerciar con Asia Central, que permitan comerciar con Irán, que permitan comerciar con Pakistán. Infraestructuras que conecten de forma ferroviaria, mediante el uso de los navíos del Mar Caspio, mediante la construcción de puertos, mediante la construcción de las herramientas necesarias para trasladar el comercio, para dedicar esa energía que antes se hacía a países que no respetan sus reglas, sus propias reglas, a países que pueden ser la alternativa y que no forman parte de este occidente global. Países, repito, como China, Pakistán, países como Irán, países que ya están bajo o dentro de la esfera rusa, como son los países del centro de Asia. Todas esas naciones pueden ser una alternativa a la que Rusia, y esto ya forma parte de la doctrina Karaganov, tiene que adaptarse. Y además habla de un punto esencial. Las sanciones a Rusia han fracasado. Las sanciones que pretendían colapsar Rusia como economía, como sociedad, como país, como unidad de destino, han fracasado. Esas sanciones han hecho que la inflación, el crecimiento, la deuda, el daño económico sea inferior al que Occidente se ha causado a sí mismo. La inflación en Rusia es menor a la inflación en muchos países occidentales. El crecimiento o decrecimiento, en caso de decrecimiento, es menor al decrecimiento en muchos países occidentales. Las previsiones no son peores a las de muchos países occidentales. Con lo cual esas sanciones, según Putin, siempre aquí dentro del discurso, son peores y hacen más daño al que las ha puesto que a Rusia. Y además ha quedado la sensación de que el país va a virar por completo y el país va a estar detrás, va a poner la maquinaria económica al servicio de la guerra. Lo que queda claro, intentando seguir el conflicto, es que este esfuerzo militar no está a punto de parar, no está a punto de detenerse, no va a abandonarse. Las sanciones no van a alterar la voluntad del pueblo ni de la dirigencia del país. El pueblo está con el ejército, el pueblo está con lo militar, el pueblo está con la operación militar especial y el pueblo está con el gobierno. Esto, evidentemente, siempre según el discurso del Kremlin. La idea que queda es que este conflicto va a durar y durar y durar y se puede extender porque existe la voluntad de no cejar en el empeño de conseguir los objetivos, porque los objetivos de ellos depende la propia existencia del país a largo plazo, el que desaparezca o no. De hecho, se hace mucha referencia en diferentes partes de este discurso a las palabras del general Mark Milley, que comentamos el otro día, de que se quería, o incluso no se quería, afirmar que Rusia ya había perdido estratégicamente, pero que lo califica el presidente de la Federación como se desea la derrota estratégica de fondo de Rusia. Y es ahí donde llegamos al último punto del discurso, para mí importante. El tema de las armas nucleares. Esto vuelve a ser una referencia a las mismas. No es una amenaza directa como en otros discursos del pasado, discursos que ponían casi los pelos de punta, pero sí que el hecho de que vuelva a sacarse el mismo es hasta cierto punto inquietante. Lo que ha venido a decirse en el discurso del presidente de la Federación es que el Kremlin paraliza los acuerdos de no proliferación,
los acuerdos de prácticas, de test nucleares, y no va a seguir lo acordado por un tiempo determinado mientras Occidente no haga lo propio, ya que Occidente está rompiendo los mismos pactos que había llegado con Rusia. Por lo tanto, va a parar la aplicación de esos acuerdos hasta el punto de que no van a volver a ponerse en marcha hasta que no se llegue a una situación justa para ambos lados del acuerdo. Y quiero acabar con algo. Vladimir Putin ha hecho mucha referencia a los veteranos, incluso a los niños que intentan apoyar a los mismos con cartas, que intentan hacer un esfuerzo. Me ha recordado hasta cierto punto a el uso de las cartas de los niños en la película Cartas desde Iwo Jima. Lo que voy a decir ahora es una referencia completamente personal. Sabéis que, en mi opinión, esto va a acabar en una mesa de negociación. No estoy diciendo nada especial. Mucha gente piensa lo mismo. Que esta guerra va a acabar en una mesa de negociación. Que posteriormente vamos a ir a un nuevo telón de acero. Lo que queda claro con este discurso es que ese telón de acero se está construyendo. Está siendo levantado. Se está construyendo el andamiaje para aislar a Rusia de Occidente durante décadas. Y para que se aísle por ambos lados. Rusia se va a acercar a Asia. Vamos a ir a un pivote en el que Rusia acabe acercándose a determinados países, unos considerados parias, otros potencialmente enemigos de Estados Unidos. ¿Ha sido este discurso el shock que algunos esperaban? El anuncio de que se iba a invadir Bielorrusia, de que se iba a anexionar, de que se iba a anexionar Transnistria, de que se iba a anexionar Abjasia. No. Y no porque no hacía falta. Este discurso, en el fondo, no es más que un mensaje a la propia nación, y es un mensaje velado e importante a Occidente en un sentido concreto. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para no perder estratégicamente esta guerra y estar años de esfuerzo con nuestra población realizando ese sacrificio. ¿Vosotros vais a estar 5, 10, 15 años haciendo lo mismo? ¿O llegaremos a un acuerdo subóptimo para ambas partes en unos meses o a lo sumo en 2024?